Buenos días, estimados participantes de esta jornada internacional, al cual pues estamos complacidos de compartir en este encuentro de saberes sobre la didáctica y la investigación en tiempos complejos y de pandemia. Me corresponde intercambiar con ustedes sobre el tema de la función de investigación en la dinámica curricular, una visión desde el pensamiento complejo en tiempos de pandemia. Estamos desde hace 2 años viviendo una situación de extrema complejidad, el cual nos ha unido a todos los habitantes del mundo ante un mismo hecho, un mismo fenómeno que nos ha alterado nuestra cotidianidad, desde nuestra mismidad, desde nuestro yo, hasta la otredad, el otro, que comparte con nosotros los espacios sociales, lográndose una crisis en lo emocional, en lo social, que abarca lo político, lo económico, lo educativo. Ya la vida no es igual a la que teníamos. Nuestra cotidianidad cambió de manera abrupta. Sin embargo, el ser humano ha hecho honor a su capacidad de resiliencia, enfrentando la adversidad desde las fortalezas que como individuo tiene y desde la sumatoria que a través de la sinergia con otros hemos podido confluir para atender estas vicisitudes del día a día, desde lo familiar, desde lo comunitario, desde lo organizacional, pero sobre todo desde nuestro ser, esa lucha ante lo emocional y lo físico, ante un enemigo que ha desorganizado el sistema humano y el sistema social. Eso nos ha puesto a todos a pensar, a debatir y a cuestionar todo lo que hasta ahora habíamos avanzado en materia de las ciencias, del conocimiento. Pero hay un punto que es determinante y es verificar la situación y los fenómenos que están aconteciendo. Desde la academia, visualizar espacios de encuentro, de entendimiento, de interpretación y de comprensión de lo que está aconteciendo. Desde las diferentes áreas y disciplinas, abordando el problema, abordando el fenómeno para buscar respuesta, para buscar entenderlo, para evaluarlo, para buscar alternativas. Siguiendo el pensamiento del filósofo y educador francés Edgar Morin, él señalaba en una de sus obras de 1994 que la complejidad y la interacción en los diferentes campos del saber humano es esencial para intentar su entendimiento. De hecho, también señalaba que es temerario desarrollar cualquier aspecto humano con una sola visión, con una sola dimensión, que es necesario asumir nuestros problemas de una manera integral, multidisciplinaria y transcompleja. Eso nos hace también reflexionar que desde la antigüedad hemos estado enfrentándonos a la incertidumbre como una sombra existencial y que ha sido uno de los grandes dilemas filosóficos que ha motivado el desafío del pensamiento de los seres humanos sobre su presente y sobre su destino de vida. En estos 2 últimos años, esa incertidumbre se ha vestido del virus SARS-CoV-2 y la pandemia por COVID-19 ha sembrado de desconcierto y lúgubres horizontes el tradicional orden económico, social, político, sanitario, cultural, personal, de todos quienes formamos parte de este planeta. De allí que mis reflexiones sobre educación e investigación se van a ubicar en este contexto. Si comenzamos por el tema más abarcador, que es la educación, quiero apoyarme en el artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual plantea
que el fundamento de nuestra educación debe estar en buscar y desarrollar el potencial creativo de cada ser humano en el pleno ejercicio de su personalidad, basado pues en una necesaria sociedad democrática apoyada en la valoración ética del trabajo y la participación activa, consciente y solidaria de cada individuo en los procesos de esa dinámica social, consustanciándose con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. Estos principios y este alcance de lo que es la educación tiene que verse reflejado en cada uno de los niveles y modalidades de nuestro sistema educativo y en cada uno de los espacios sociales y las organizaciones. Sin embargo, a la universidad le corresponde una tarea fundamental en este caso, por ser la instancia formadora de profesionales, por ser la instancia de intercambio y vinculación social, por ser la instancia de investigación científica que permita avanzar, que permita desarrollar ciudadanos necesarios para el desarrollo y progreso de un país. De allí que asumo un concepto de la universidad que plantea que es un agente generador de cambio social y que requiere de visión de futuro y del entorno de acción, y yo diría del momento histórico que se viva, para así formar el talento humano que pueda aprovechar las oportunidades de ese entorno y asumir retos innovadores y ser agentes de cambio social. Por eso, las universidades son las llamadas a innovar, a liderar el proceso de cambio, a ser fuente de inspiración, generar conocimientos y asumir retos y acciones para presentar soluciones a estos problemas que sufre la sociedad día a día. Nos encontramos ante muchos desafíos y yo diría que el gran desafío son los eventos no previstos, que pueden ser de diferente naturaleza, eventos laborales, eventos naturales, eventos sociales y como el que estamos viviendo, el de salud. Eso nos obliga a que tengamos la necesidad de propiciar una relación más estrecha con la sociedad, ampliar esos conocimientos donde se dé una dialéctica permanente entre la teoría y la práctica, donde esa sinergia se vea presente en momentos tan críticos como el que estamos viviendo y con los que puedan venir. Prepararnos para construir una agenda transformadora consensuada que de verdad nos permita vernos como ciudadanos de un mismo país, de una misma región, de un mismo planeta. Que se pueda promover la dinámica desde la innovación y procurar que la linealidad de la cotidianidad sea irrumpida por un proceso de dinámica estratégica, creativa, que permita lograr competencias y desarrollar competencias para abordar los cambios que el contexto y el momento histórico impone. Pero ello nos lleva a la necesidad de asumir un currículum desde la universidad que se conciba como un proceso de investigación, entendida esta investigación un proceso de indagación permanente para buscar respuestas, para buscar alternativas, para evaluar, para proponer, para conocer, para develar, para interpretar, para comprender los fenómenos. Pero que sea también un currículum que permita la creación y desarrollo continuo del ser humano, de los contextos sociales, un proceso dinámico, participativo, crítico y creativo, y donde la investigación pueda ser un elemento articulador de esa experiencia. Entonces esto nos lleva a concebir el currículum como una construcción social que surge, se modifica y reforma a partir de un conjunto de circunstancias históricas, contextuales y de intereses sociales, que se refleja en una práctica educativa apoyada en la investigación
quien le confiere carácter dinámico para su autorregulación e intervinculación social. Es decir, un currículum dinámico, flexible, pertinente, autorregulado, que permita de verdad la intervinculación y la adecuación a esos tiempos, a esos momentos, a esos contextos, a esas particularidades y que nos permita avanzar en esa dinámica social, procurando mejoras continuas y dándole un carácter de pertinencia a todo lo que podamos hacer. Son tiempos difíciles, tiempos complejos, tiempos donde los eventos no previstos nos alteran la dinámica aprendida y nos obligan a que sobre lo que tenemos de construirlo y reconstruirlos, es decir, repensar los procesos, reajustar los procesos, adecuarlos. Y esa es la gran tarea que tenemos todos. Y destaco la investigación como una función vital que nos va a permitir observar, develar esa realidad, interpretarla, comprenderla, evaluarla, caracterizarla, pero sobre todo generar alternativas para abordarla y alternativas que nos permitan ajustar a esa dinámica y que nos lleve al cuestionamiento y debate permanente de lo que hasta ahora existía, porque esta dinámica tan cambiante nos obliga a repensar procesos y adecuarlos. Ya no podemos hablar de un currículo estrictamente presencial ni estrictamente virtual. Tenemos que también adecuar a lo semipresencial, es decir, una multimodalidad que lleva a que las políticas públicas en materia de educación, en materia de salud, en materia social y las acciones que podamos desarrollar desde cada una de las instancias donde nos corresponde estar en la sociedad tengan que adecuarse a esa dinámica cambiante, impulsiva y abrupta que a veces nos conduce al caos, pero que debemos enfrentarla de manera creativa para que pueda servir de fuerza para avanzar y seguir construyendo. El eje de investigación es un eje estratégico de la visión universitaria, es una de las funciones básicas y con ella se aspira a consolidar una cultura investigativa de desarrollo y creación intelectual. Pero la investigación ha venido cambiando en los últimos tiempos, asumiendo diferentes maneras de abordarla, diferentes paradigmas. Y la realidad, cuando nos enfrentamos a circunstancias no esperadas, nos obliga a tener una ruptura paradigmática y generar nuevas acciones que permitan dar respuesta. Alguna de esas ideas para lograr esa dinámica es apoyarnos en las líneas y unidades de investigación que existen en nuestras universidades, las ofertas que tenemos a nivel de extensión y de posgrado que permiten profundizar, ampliar, perfeccionar, como es el caso de posgrado, o actualizar y capacitar, como el caso de extensión, esos conocimientos que ya trae el profesional. O en el caso de pregrado, la formación de un profesional para los nuevos tiempos, formado a través de un currículum por competencias y, por supuesto, con procesos evaluativos que también se correspondan. Asumir un programa de formación permanente para nuestros profesionales, para nuestros investigadores, para todos nuestros staff en las organizaciones, porque la dinámica tan cambiante nos obliga a asumir esos cambios con alternativas que permitan superar los obstáculos, lograr victorias tempranas, lograr las mejoras continuas, involucrando y comprometiendo a los actores que son parte de esa realidad. Yo no quiero despedirme de esta reflexión sin decirle que sí tenemos esperanza y sí podemos avanzar hacia ese desafío post-pandemia. Hasta ahora hemos logrado avanzar en estos 2 años en materia educativa y en materia investigativa más de lo que pensábamos que podíamos hacer, a pesar de las
adversidades, a pesar de los obstáculos que hemos tenido cada uno de manera particular desde el punto de vista de infraestructura, de dotación, de financiamientos, de apoyo, de aportes, conectividad. Y bueno, para usted de contar de la cantidad de vicisitudes. Sin embargo, la creatividad, el ingenio se ha puesto de manifiesto y hemos podido generar espacios para el intercambio. Nos hemos encontrado más en la adversidad, nos hemos hecho más creativos. Necesitamos sistematizar esos procesos y la investigación nos ayuda a ello, a generar nuevas maneras de abordar esa realidad, abordada desde la cotidianidad, pero desde la adversidad y desde lo que es el reto que se nos presenta hacia ese futuro que esperamos todos. Hemos avanzado en cada uno en diferentes disciplinas. La unión de sectores es una realidad que no debemos ignorar. Debemos trabajar para esa integración y la alianza con diferentes sectores para hacer un proceso más transdisciplinario. Ya la visión de la educación debe ser más circular, transdisciplinaria, transcompleja, donde el individuo, la realidad, la mismidad y la otredad conforman una dialéctica perfecta. Así que necesitamos avanzar. No podemos salir indemne ni indiferente ante esta realidad de pandemia. Estos 2 últimos años, nos han permitido observar y reconocer los componentes del saber humano. A manera de reflexión, quiero destacar que quizá uno de los mayores problemas que enfrenta las sociedades en estos últimos tiempos, sobre todo aquellas que están en zonas deprimidas, es la emergencia sanitaria a causa de la pandemia mundial del COVID-19, por lo que se considera necesario realizar investigaciones educativas que aborden esa realidad, cómo ocurren esos procesos, cómo afectan la enseñanza y el aprendizaje, cómo determina la manera de abordar el nuevo currículum hacia un futuro más sólido y de mayor avance, que permita propiciar aportes sostenibles e intervinculantes con los diferentes sectores que hacen vida en la sociedad. Es hora del trabajo integrador, de la corresponsabilidad de los actores sociales para lograr atender la disparidad que en materia de oportunidades se nos han venido presentando en los últimos tiempos. Con mayor impacto la situación de pandemia, pero otros eventos no previstos han afectado de manera determinante otros continentes, terremotos, deslaves, inundaciones, si vemos los eventos naturales, conflictos sociales, disturbios, enfrentamiento armado, si vemos eventos de carácter social, la pandemia como un hecho determinante que ha afectado la individualidad y la sociedad desde la salud. De allí que sea necesario responder a estos retos tratando de favorecer un proceso equitativo, de calidad, innovador, que a través de la investigación nos permita estar en la permanente búsqueda de esa verdad, de esa explicación y de generar aportes dinámicos, contextualizados, oportunos e inclusivos con todos los que estamos participando en los espacios sociales. Es necesario entonces superar esa sensibilidad hacia lo humano, hacia lo social, porque la verdadera esencia es la vida. Morín, en una de sus obras en el año 99, destaca que conocer lo humano es principalmente situarlo en el universo y a la vez separarlo de él. Cualquier conocimiento debe entonces contextualizar su objeto para ser pertinente. ¿Quiénes somos? Es inseparable de un dónde estamos y de un dónde vinimos, a dónde vamos.
Interrogar nuestra condición humana es entonces interrogar primero nuestra situación en el mundo. Y esa también tiene que ser la permanente búsqueda de opciones y de alternativas. Ese reconocimiento del que habla Morín es precisamente la identificación de la esencia humana que generalmente tiende a desvirtuarse. Entra en las presiones, en el afán, la rapidez de la información y hasta en la misma volatilidad de las relaciones sociales que son propias de estas situaciones no previstas. De allí que lo importante sea incluir a la educación como eje fundamental del reconocimiento de todo lo que son nuestros valores universales y, por supuesto, apoyarnos en la investigación como un eje fundamental de búsqueda permanente de respuestas, de oportunidades, de solución, de explicación a la vida.